Muy buenos días para todos. Bienvenidos al primer webinar ALAS del año. Con este damos inicio a un interesante calendario de actividades que tendremos para los profesionales de la seguridad en Latinoamérica. Mi nombre es Gina Castillo, yo soy gerente de marketing y comunicaciones de la asociación y los acompañaré en la moderación de este espacio. Nuestro tema que abordaremos hoy es edificios inteligentes, estado actual y tendencias. Durante el webinar desarrollaremos el por qué los edificios inteligentes y los sistemas BMS, el rol de BMS, la interacción con los distintos sistemas del edificio, la arquitectura del sistema, la sustentabilidad y eficiencia energética y las tendencias en edificios inteligentes. Nuestro panelista invitado es Roberto Schottländer. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, gerente de la unidad de negocios de BMS de Securitas Argentina. Antes de dar paso a nuestro panelista, es importante resaltar algunos aspectos para el correcto desarrollo del webinar. Uno es que durante la conferencia, a través del panel de preguntas, podrán hacer todas las preguntas que tengan referentes. Al finalizar, nuestro panelista Roberto las contestará. Todas las preguntas pues, deben estar direccionadas al tema académico que estamos abordando. Si tienen alguna consulta sobre los productos o sobre la marca, puntualmente de nuestro socio corporativo Securitas, la pueden hacer directamente al panelista, ya que al finalizar compartiremos todos sus datos de contacto. También es importante que sepan que tanto las memorias del webinar como la presentación en PDF y el video completo se los enviaremos al correo electrónico con el que se registraron el próximo martes. Y bueno, no le voy a quitar más tiempo a nuestro panelista, así que Roberto, tienes la palabra. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Gina. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. En esta presentación vamos a hablar sobre los edificios inteligentes desde el punto de vista de los sistemas de gerenciamiento edilicio, o BMS, por Building Management System. Vamos a dar, en principio, un vistazo general de por qué estos sistemas juegan un rol importante ahora y también lo van a jugar en el futuro. Vamos a dar una mirada un poquito más detallada de qué es un sistema de BMS y sus interacciones. Vamos a ver las tendencias y a dar una mirada sobre los beneficios de estos sistemas desde el punto de vista del profesional de la seguridad. Vamos a tratar de tener una mirada un tanto sesgada en este sentido, dado que estos sistemas nacen con los profesionales de aire acondicionado y posteriormente van teniendo injerencia en el resto de los sistemas de los edificios. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a arrancar con un panorama breve sobre dónde estamos parados con respecto a temas fundamentales que impactan en la necesidad de implementación de este tipo de sistemas. Todos somos conscientes de los efectos del cambio climático y de la necesidad de aportar soluciones a este problema. Ya desde el protocolo de Kioto del año 1997 y que fuera ratificado en el año 2005, se asume un compromiso de reducir al menos un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero, y este fue ratificado por 187 estados, ¿sí? Después llegamos en el año 2015 a la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, el COP21 en París, en donde los países han alcanzado ya un alto grado de compromiso para resolver este tema. Y casi todos los estados han llegado a un acuerdo para limitar la temperatura del planeta a estar por debajo de los 2 grados adicionales con respecto a lo que era en la era preindustrial. Esto implicará que los países, para cumplir con estos acuerdos que se han llegado, van a tener que adoptar regulaciones en estos sentidos que vayan aportando soluciones a este problema. Por otro lado, otro tema crucial en los que estamos involucrados tiene que ver con el tema del consumo energético, ¿no? Acá podemos ver en el cuadro de arriba a la izquierda cómo se ha incrementado, obviamente exponencialmente, el consumo energético a lo largo de los siglos, ¿no? A lo largo de los años. Y en el cuadro de la derecha podemos ver un poco también el tema de la matriz energética. Entonces
Entonces, si analizamos este cuadro, nos vamos a dar cuenta que en la actualidad la energía primaria depende de fuentes no renovables, ¿no? Carbón, gas, petróleo. Que si bien el tema de las energías renovables es un tema que está en el candelero y que está creciendo mucho en esos momentos, todavía dependemos muy fuertemente de las energías no renovables. Entonces vemos, por ejemplo, los cuadros de abajo, que las energías renovables están del orden del 20% del total de la energía del planeta. Entonces, es una realidad que actualmente y por un tiempo seguimos dependiendo de energías no renovables que aportan a estos gases de efecto invernadero y al cambio climático. Negativamente, por supuesto. Por otro lado, otros hechos importantes que tenemos que tener en cuenta es que los edificios, ¿sí?, los edificios tanto residenciales como comerciales, representan una de las fuentes de mayor consumo, ¿no? Esto vemos, por ejemplo, en Estados Unidos está del orden del 40% el consumo de la energía de los edificios, energía primaria, y mayor aún es el tema del consumo de la energía eléctrica, que tiene que ver con los edificios. Entonces, teniendo en cuenta este hecho y viendo el cuadro de la izquierda, que tiene que ver con el crecimiento de la población, donde se espera que para el año 2050 ya 9.000 millones de personas, donde 2/3 de ellas van a vivir en zonas urbanas, tenemos que este hecho es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre temas de política, estas políticas energéticas que estamos hablando, ¿no? Y por otro lado, esta también es una realidad y es un costo de energía. Tenemos un costo de la energía que es absolutamente creciente. En Argentina, en este último año, la energía ha aumentado del orden del 400 al 700%, y aún así todavía estamos por debajo de la media en Latinoamérica. Entonces, con todos estos elementos, con todos estos factores que acabamos de ver, regulaciones sobre cambio climático, el impacto que los edificios tienen en el consumo energético, el aumento de la población urbana y por lo tanto de la cantidad de edificios, lo más razonable y esperable es tratar de consumir lo menos posible, tratando de no sacrificar por ello confort o bienestar. Entonces, es interesante ver este reporte de eficiencia energética del año 2015, donde vemos que los países, ¿sí?, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han mantenido en ese año, en el 2014, un consumo igual que en el año 2000, con lo cual ha disminuido el consumo per cápita. Esto tiene que ver con estrategias y con regulaciones orientadas a la eficiencia energética. Entonces vemos que este es realmente el camino que hay que seguir para lograr una mejora en estos sentidos. Entonces el camino fundamental tiene que ver con estrategias de eficiencia energética. Y gracias al respaldo de estas políticas que generan beneficios estratégicos, se prevé un crecimiento a mediano plazo del mercado de eficiencia energética, incluso aún en el contexto actual de bajos precios de petróleo. De hecho, por ejemplo, podemos ver en el cuadro de la derecha, ya países han empezado a tomar serias cartas en el asunto. A ver, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de países de Latinoamérica solo la componen Chile y México. Argentina está tratando de ser parte de esta organización y, por ejemplo, en este último año, el Ministerio de Energía y Minería ha creado una subsecretaría específica
para eficiencia energética. Entonces, que genera políticas, fondos específicos para aportar para proyectos de eficiencia energética y para hacer diagnóstico energético de edificios y de industrias. Bueno, entonces, con todos estos elementos que venimos hablando, hay una tendencia a llegar al concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes, ¿no? Esto tanto desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista tecnológico. Entonces tenemos, por ejemplo, redes inteligentes dentro de las ciudades inteligentes, tenemos redes inteligentes de distribución energética, redes inteligentes de distribución energética donde, por ejemplo, los edificios pueden mostrarse como generadores de energía, pueden generar su propia energía, y esta red inteligente puede tomar la energía del edificio en caso de ser necesario. O el mismo edificio se pone en un modo de bajo consumo ante una indicación de la red de ponerse de una respuesta a determinada demanda porque la red está sobrecargada. Por supuesto que este tipo de políticas tiene beneficios de tipo impositivo para los edificios que estén adheridos a esta política de respuesta a la demanda. Entonces, tenemos ciudades inteligentes, estamos yendo hacia el concepto de ciudades inteligentes, y para ello, obviamente, vamos a necesitar edificios inteligentes. No podemos tener ciudades inteligentes sin tener edificios inteligentes. Entonces, ¿qué se entiende por un edificio inteligente? Es un edificio que puede compartir información entre los distintos sistemas, que es capaz de adaptarse a perturbaciones y cambios, que realiza un control apropiado de todos los sistemas que componen el edificio. ¿Sí? Que hay una interacción, eso quiere decir que hay una interacción inteligente entre los distintos sistemas para tener respuestas sistémicas a las distintas perturbaciones o a los distintos hechos que pueden sucederse dentro de un edificio. Tienen que ser eficientes, ¿sí? Para reducir las emisiones de carbono y del consumo de energía. Tienen que reducir costos operativos y cumplir estas normativas de eficiencia que ya se están desarrollando y que vamos a ver cada vez más. Y además tienen que ser habitables, o sea, no solo reducir el consumo energético y reducir las emisiones de carbono, sino también tienen que mejorar la calidad de vida de los ocupantes, ser atractivos para potenciales inquilinos y mantener el valor y prolongar la vida útil del edificio. Entonces, para todos estos conceptos de edificios inteligentes, el BMS va a jugar un rol fundamental, ¿sí? Los sistemas de gerenciamiento de edificios son, vienen a ser como el cerebro del edificio que interactúa con todos los sistemas que lo componen, ¿sí? Y entonces va a cumplir un rol que es muy importante, que podemos simplificar en 4. Por un lado, confort, ¿sí? Los BMS van a hacer control de temperatura, de humedad, ¿sí? Calidad de aire, que haya niveles adecuados de iluminación, ¿sí? Van a ser los responsables del ahorro de energía y sustentabilidad, haciendo todas las estrategias activas, ¿sí? para hacer ahorro energético, haciendo estrategias de control sobre sistemas eléctricos y termomecánicos, y van a ser un apoyo fundamental para edificios sustentables. Esto, bueno, va a ser un apoyo, como vamos a ver, para todo lo que es los edificios verdes, las normas LEED. El BMS cumple un rol muy importante como apoyo para cumplir estas normativas. Y por otro lado, lo que es el día a día del edificio, que es la operación del edificio, ¿no? O sea,
Tengamos en cuenta que en grandes edificios hay miles y miles de variables que se van sucediendo todo el tiempo, alarmas, el día a día de la operación, que hace que estos sistemas conviertan todos esos datos en información para la operación y el aprendizaje continuo. O sea, le va a presentar al operador de forma muy amigable, ¿no?, toda esta información de manera tal que le permita tomar acciones, ¿no?, con respecto a cualquier situación que está sucediendo. Y por otro lado, el tema de la seguridad. ¿Sí? La seguridad desde dos aspectos. Uno, que tiene que ver con la integración de con sistemas de seguridad, ¿no? Sistemas de video, o sistemas de control de acceso, o sistemas de detección de incendio, o intrusión, tal como lo conocemos. Pero por otro lado, también de asegurar el funcionamiento de sistemas de emergencia. ¿En qué sentido? Y acá es cuando hablaba un poco de tener esta mirada un poquito sesgada del profesional de la seguridad y qué me pueden aportar este tipo de sistemas en un edificio donde nosotros tengamos algún tipo de injerencia. Por ejemplo, sabemos que ante una situación de incendio, la central de incendio ejecutará la presurización de escaleras, ¿sí? Entonces activará los ventiladores de presurización de las escaleras para evitar el ingreso de humo a las escaleras de escape. Pero eso se va a dar en una situación de incendio. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que ese sistema esté operativo en el momento que se necesita. Entonces el BMS, cada tanto, y esto en forma programada, va a activar esa presurización de escalera, se va a fijar a través de algún presostato o de algún elemento que el ventilador se ha puesto en marcha, que la presión sobre la caja de escaleras es la apropiada, y entonces generará ese evento y lo dejará registrado. En caso de algún mal funcionamiento, generará alguna alarma para que el personal de mantenimiento tome cartas en el asunto. Entonces, cuando nos referimos a asegurar el funcionamiento del sistema de emergencia, tiene que ver con esto, ¿no?, de que estén operativos para cuando se los requiera. Bueno, vamos ahora a ver un poco de qué se tratan estos sistemas de BMS. Por un lado quería mostrarles, así empezando con la visión del operador. ¿Qué es lo que el operador visualiza, ¿no?, de estos sistemas? ¿Qué es lo que se puede ver para después ir entrando más en detalle sobre la arquitectura y qué cosas podemos encontrar o qué sistemas podemos tomar dentro de un edificio? Por un lado, acá vemos una pantalla donde es un campus universitario con varios edificios, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ir a algún piso de los edificios y visualizar, por ejemplo, en este caso, la temperatura. Entonces, fíjense, y esto es solo un ejemplo para que pueda ser extrapolado a otros sistemas, así con nivel de detalle. De un vistazo, el operador puede ver, por ejemplo, en azul, aquellas zonas que están por debajo de la temperatura de consigna, en rojo, aquellas zonas que estén por arriba de la temperatura de consigna, y en blanco aquellas zonas que estén con la temperatura apropiada. De forma tal que rápidamente, de un vistazo, uno puede ver si está funcionando todo bien dentro de un sistema. Pero si, por ejemplo, la cosa no está funcionando bien o uno quisiera ver con más detalle qué es lo que está pasando, puede ir hacia, por ejemplo, esta es la muestra de una unidad de tratamiento de aire, ¿no?, donde tenemos ventiladores de inyección, de extracción, acá se ve el ducto de inyección, el ducto de retorno, y vemos el nivel de detalle que podemos tener con este tipo de sistemas, ¿no?, donde vemos, por ejemplo, las temperaturas de inyección, la temperatura de retorno, el estado de cada una de las válvulas de la serpentina, el estado de los ventiladores. Obviamente acá van a aparecer las fallas y las alarmas posibles. Entonces, bueno, esto quería mostrar también como ejemplo hasta qué nivel de detalle uno puede entrar en un determinado sistema. Acá vemos, por ejemplo, una planta de agua fría
con las máquinas enfriadoras, con alguna muestra de los consumos energéticos. Podemos entrar un poco en detalle en cada máquina y ver el estado de cada uno de estos sistemas. Con los consumos energéticos, o sea, de todo esto que venimos hablando sobre el tema de eficiencia energética, la sustentabilidad, los edificios verdes, obviamente todos estos sistemas se han adaptado a esas necesidades y ya vienen con muchas herramientas para hacer análisis, medición y de consumos de energía. Y reportes también, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un sistema donde se ve la parte de iluminación, donde en naranja podemos ver sistemas con iluminación de tipo on-off, encendido apagado, en amarillo sistemas de tipo dimerizado, ¿sí? Con su nivel de intensidad de dimerización. Estos son ejemplos de lo que uno puede ver. Esto, por ejemplo, es un calendario. Esta es una de las herramientas más básicas para hacer eficiencia energética, que es simplemente que los sistemas estén funcionando cuando se los necesita y no en otro momento, ¿no? La iluminación, el horario en que tienen que encender y tienen que apagar, el aire acondicionado, los días de semana, fines de semana, los días feriados. Bueno, uno ya puede programar a lo largo de todo el año el funcionamiento de cada uno de estos sistemas. Y después, bueno, esto que les comentaba de el énfasis en la energía, ¿sí? Acá podemos hacer cálculos de energía, por ejemplo, de consumos de meses anteriores con meses actuales. Podemos tener reportes de cada uno de los sistemas que estamos midiendo la energía. Hasta no hace mucho, en un edificio uno podía encontrar dos medidores energéticos. Uno que era la energía, la entrada general o principal, y otro para el medidor del grupo electrógeno. Actualmente uno puede llegar a encontrar decenas y hasta centenas de medidores de energía dentro de los edificios, todo esto impulsado por las normas de edificios verdes, edificios sustentables, que de alguna manera impulsan o obligan a hacer este tipo de mediciones para demostrar que las estrategias de eficiencia energética que yo estoy proponiendo realmente tienen alguna entidad. Bueno, visto esto ya un poco la visión del operador, ya nos hemos dado idea de qué es lo que el operador ve. Obviamente, con el avance de las comunicaciones, esto el operador lo puede ver tanto en un puesto de trabajo fijo, como en el celular o en una tablet. Entonces esto realmente da una gran movilidad. No es que el operador tiene que estar sentado permanentemente frente a la pantalla para operar este tipo de sistemas, sino que va a operar a demanda cuando tenga que hacer algún tipo de interacción o cuando tenga que responder a una determinada alarma. Entonces, bueno, vamos ya a entrar un poquito más en detalle con respecto a las interacciones del sistema BMS. Por un lado, el BMS va a interactuar en beneficio con el sistema de distribución eléctrica, con el sistema termomecánico, con todos los servicios, englobando en el tema de servicios todo lo que tiene que ver con los sistemas sanitarios o los sistemas de transporte interno, como ser ascensores o escaleras mecánicas, los sistemas de iluminación. Acá es interesante hacer una distinción, porque antes en los edificios no había una separación entre eléctrica e iluminación, pero, y esto digamos es algo que está en pleno auge, los sistemas de iluminación son cada vez más sofisticados y ya interactuamos también no solo con el asesor eléctrico, sino con el asesor de luminotecnia. Vamos a ver un poquito de esto también un poquito más en detalle. Y después
sí con lo que conocemos que es con la integración con todos los sistemas de seguridad electrónica como el control de acceso, el CCTV o los sistemas de detección o extinción de incendios. Pasemos un poquito más en detalle a ver qué hace con el sistema eléctrico. Esto también es un poco para que uno, cuando hablaba de esta mirada cejada, uno vaya viendo qué sistemas para el edificio, para el lugar, para el sitio donde yo estoy atendiendo, son críticos para la continuidad del negocio de mi cliente. Entonces, yo que estoy monitoreando, por ejemplo, en grandes edificios se contrata la energía en media tensión, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un transformador, transformadores de media tensión, vamos a encontrar celdas de media tensión, vamos a encontrar grupos electrógenos, vamos a encontrar el tablero, o los tableros generales de baja tensión que distribuyen la energía a los distintos tableros seccionales que están en todos los pisos de los edificios atendiendo a los distintos sistemas. Y, por ejemplo, de esos sistemas vamos a tomar, por ejemplo, un transformador, alarma de sobretensión, alarma de alta temperatura, alarma de muy alta temperatura. Por supuesto que uno puede pedir todos los reportes sobre este tipo de alarmas que se hayan sucedido, si es que han sucedido durante la semana, el mes o el día, porque todo esto va a quedar registrado. En el caso de la celda de media tensión tenemos la medición de energía, estado de protecciones, estado de interruptores y fallas. En el caso de los tableros de baja tensión tenemos estado de interruptores, comando de interruptores, estado de contactores y comando de contactores, medición de energía. Como les comentaba, cada vez hay mucha más medición de energía en los edificios. De hecho, ya tenemos interruptores o contactores, incluso llaves termomagnéticas inteligentes que tienen la capacidad de hacer medición de energía. Y tenemos también la posibilidad de hacer deslastre de cargas, esto que comentaba, por ejemplo, de que el edificio pueda responder a una alta demanda de la red eléctrica, bueno, va a implicar que tenga que hacer algún tipo de estrategia, como por ejemplo un posible deslastre de cargas. En el caso del grupo electrógeno, podemos ver que monitoreamos muchas variables del grupo electrógeno y que también hacemos un control de demanda. Esto también, digamos, es un aporte, por ejemplo, si contratamos una determinada potencia y nos estamos pasando de esa potencia contratada, se puede arrancar el grupo electrógeno y que tome parte de la carga para hacer ese recorte de ese pico de potencia si se da en situaciones obviamente aisladas. Entonces no pagar las multas correspondientes a haberme pasado de la potencia contratada. Y después tenemos todos los tableros seccionales, la gran cantidad de tableros seccionales distribuidos a lo largo de todo el edificio, donde podemos ver comando de contactores, de telerruptores, para hacer, en general, temas que tienen que ver con el manejo de iluminación, pero un manejo de iluminación básico. En el sistema termomecánico, ¿sí? Los sistemas de BMS que, como les comentaba al principio, nacen con el aire acondicionado, tienen un rol fundamental, sobre todo en los sistemas que tienen que ver, que son sistemas por agua fría, ¿no? Donde tenemos las grandes máquinas enfriadoras con su sistema de bombas que distribuyen el agua fría o el agua caliente a lo largo del edificio, que es tomado por las serpentinas de las unidades de tratamiento de aire, los fan coil y los ventiladores que hacen pasar el aire a través de las serpentinas van a generar la climatización de los distintos ambientes. Entonces ahí el BMS tiene un rol importante en el manejo de toda esta planta agua fría, el sistema de bombas primarias, bombas secundarias, la habilitación de los chiles. Y acá hay muchas estrategias dentro de la parte de aire acondicionado que tienen que ver con lo que habíamos comentado de eficiencia energética. ¿Sí? Teniendo en cuenta que los chillers son
uno de los principales, si no es el principal, consumo de un edificio, ¿no? Bueno, después tenemos todo el tema de comando de todas las ventilaciones, el comando por ahí de equipos rooftop, los que van en los techos, que se usan mucho en tiendas de retail, que son como aire acondicionados de ventana, pero grandes, que se manejan con compresores. Bueno, ahí también el BMS tiene injerencia sobre estos equipos. Y después tiene un poco menos sobre los sistemas de BRF o los sistemas BRB, que son sistemas de tipo multi-split. Estos sistemas ya tienen su propia inteligencia, entonces tienen su sistema de control propio, pero aún así, el BMS puede, por integración, interactuar también con este tipo de sistemas. Vamos a ver después algún ejemplo de esto. Después tenemos los servicios, ¿no? Donde el BMS va a monitorear y supervisar todos los sistemas, por ejemplo, de bombas de agua potable, de bombas pluviales, locales de Napa, estado de tanques, pozos y cisternas, ver el estado de ascensores y escaleras mecánicas, por ejemplo, sistema de gases medicinales, cadena de frío, fraccionación en estos sistemas especiales, gases medicinales en centros de salud, o los sistemas de energía alternativa que uno quiera integrar al edificio, son monitoreados y eventualmente comandados por el sistema de BMS. Y por ejemplo, las bombas de incendio. Quisiera detenerme acá también para ver un poco esta mirada que estábamos comentando en el sistema de bombas de incendio. ¿Cuál es el rol del BMS? Obviamente, el sistema de bombas de incendio es un sistema autónomo que responde ante una situación de incendio. No es comandado por el BMS. Pero el BMS supervisa, por ejemplo, la falta de fase en el tablero, porque la realidad es que en el mejor de los casos estos sistemas no se usan nunca dentro de un edificio. Pero bueno, es bueno saber si, por ejemplo, hay algún problema con la alimentación eléctrica de este tablero. Pero también se pone un sensor de presión dentro de la cañería de la red de incendio que me indica si la presión de incendio es la correcta. Se puede ver fácilmente, si uno grafica la presión de ese sensor, la presión de la red, si hay alguna falla en el sistema, si por ejemplo hay alguna pérdida, ¿no? También podemos monitorear, por ejemplo, el estado de la llave manual automático. El estado de la llave manual automático en un sistema de iluminación es un sistema que decididamente no es crítico, ¿sí? Pero en un sistema de bombas de incendio, si se hizo algún tipo de mantenimiento y quedó la llave en manual, es algo crítico porque cuando se lo requiera, digamos, el sistema no va a estar operativo. Entonces el sistema BMS va a generar una alarma después de un tiempo diciendo que la llave del sistema de bombas de incendio está en manual, ¿no? Y bueno, obviamente si arranca una bomba de incendio es una alarma crítica. Pero si después de un mes, por ejemplo, no arrancó la bomba de incendio, es una alarma de falta de mantenimiento. Entonces, bueno, esto también un poquito para que vean la mirada que quería que tengan sobre este tipo de sistemas, que nos aseguran, ¿sí?, que los sistemas críticos o de riesgo de vida estén operativos. Y cada acción que uno hace sobre este tipo de sistemas queda registrada ya sea como evento, ya sea como alarma, y uno tiene que saber que puede preguntar qué pasó con cada uno de estos elementos que estamos monitoreando. Y en caso de que no se esté monitoreando, está bueno que uno sepa que puede hacerlo y por ahí solicitar que se monitoree determinado elemento, determinado sistema que nosotros consideramos que puede ser crítico para la continuidad del negocio de nuestros clientes. De iluminación. Bueno, acá quería comentar un poco el tema de los sistemas de iluminación, que son cada vez más sofisticados. Entonces, tenemos sistemas de iluminación que permiten la
dimerización, permiten sensores de presencia e intensidad de luz, donde puedo hacer estrategias de compensación con la luz natural. Ahí ya tenemos una eficiencia energética en cuanto a bajar los consumos por aporte de luz natural. Los sistemas estos de iluminación trabajan bajo protocolos, por ejemplo, el protocolo KNX, que es un protocolo muy difundido, pero también hay un protocolo muy difundido que es el protocolo DALI, como aparece ahí abajo en el gateway que se ve ahí abajo. El protocolo DALI no tiene que ver con el pintor, es por Digital Addressable Lighting Interface. Es un protocolo donde está originalmente basado en tubos fluorescentes. Estos son balastos inteligentes, obviamente ya trabajan con sistemas LED también, pero originalmente trabajaba con tubos fluorescentes donde había balastos inteligentes, donde cada balasto tiene una dirección y yo puedo agrupar determinados balastos en forma lógica. O sea, si hay algún cambio en una oficina, puedo reagrupar lógicamente nuevamente las luminarias, y le puedo decir a cada balasto que se prenda, se apague, se prenda al 20, al 30%, y que, por ejemplo, haga estrategias de compensación con luz natural, como estamos hablando, y en caso de que la luminaria se quema, el sistema también me va a avisar. Esto también tiene cada vez una difusión más importante, y con la irrupción de los sistemas de lámparas LED son herramientas fundamentales para el confort y la eficiencia energética. Después tenemos, obviamente, todos estos sistemas ya vienen nativamente integrados en general con sus propios sistemas de control de acceso, de videovigilancia. Pueden integrar distintos sistemas de detección de incendio, de intrusión, de protección RFID, para hacer estrategias centralizadas si hay que coordinar la acción de distintos sistemas en función de algún evento de cualquiera de los otros sistemas. Por ejemplo, en el caso de algún acceso, encender luces, llevarle la imagen de videovigilancia a un operador, o por ejemplo en el caso de detección de incendio, poner al sistema, al edificio en modo incendio, eventualmente presurizando. Por ejemplo, si se da un incendio en un determinado piso, uno puede presurizar el piso de arriba y el de abajo para que no haya el humo, no se difunda por el resto del edificio, etc. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo toma información, ¿no?, y cómo manda información el sistema BMS a los edificios. Afortunadamente, digamos, una de las cosas más difundidas es en el área de sensores, donde uno puede prácticamente medir casi cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos sensores de temperatura, de humedad, de nivel de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, sensores de energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con estos elementos que están distribuidos en estos sistemas, el BMS puede tomar información y actuar en consecuencia. Yo un poco quería concentrarme en estos pequeños dos que estamos viendo. Uno es un sensor, el del centro, es un sensor de intensidad de luz y presencia, y lo que vemos a la derecha son variadores de velocidad. Estos dos elementos son fundamentales a la hora de planificar estrategias de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque en el caso del sensor de intensidad de luz y de presencia, yo puedo hacer estrategias que tienen que ver con la ocupación del edificio, ¿sí? En caso de áreas no ocupadas, puedo tomar determinadas acciones. En caso de hacer compensación con luz natural, puedo dimerizar y bajar consumos. Y en el caso de los variadores de velocidad de motores, es interesante porque hay una ley, una de las leyes de afinidad, dice que la potencia consumida por un motor es proporcional al cubo de la velocidad, ¿no? Con lo cual, una pequeña baja en la velocidad me genera un
una sustancial baja en el consumo. Entonces, estos elementos, combinados en distintos sistemas que tengan motores, realmente me dan muchas herramientas para poder hacer estrategia de eficiencia energética. Todos habrán visto en algún edificio comercial que algunas escalas mecánicas que van lentamente hasta que alguien se sube y entonces ahí aceleran. Bueno, esa quiere decir el motor de esa escala mecánica está manejada por nuestros equipos y está hecho específicamente como una estrategia de eficiencia energética. Bueno, aparte de todos estos sensores y equipos que me permiten tomar información del edificio, también puedo tomar información a través de integraciones. O sea, todos los sistemas inteligentes del edificio, ¿sí?, normalmente tienen protocolos que ya son estandarizados, como el protocolo Longworth, o el protocolo BACnet, o el protocolo Modbus, que son los protocolos más difundidos en edificios, y entonces me permiten conectarme y tomar información de los equipos inteligentes que haya dentro del edificio. Entonces, por ejemplo, tomar información de los medidores de energía, grupo electrógeno, de los controladores para hacer de la transferencia automática de grupo, de las máquinas enfriadoras, de estos sistemas de BRF o multisplit que habíamos comentado, de la central de incendio, de los sistemas de iluminación y de sistemas también inalámbricos, ¿no?, que cada vez también están difundiéndose más, sobre todo en edificios existentes, ¿no? Ya hay también protocolos como el Zigbee o el Enocean, ¿no?, que se están difundiendo, que son protocolos inalámbricos especializados para edificios, ¿no? Y uno lo puede usar, sobre todo en edificios existentes, donde es difícil la canalización y el cableado de los equipos. Entonces, un poquito vamos a la arquitectura. Esto también es importante porque vamos a tener distribuido a lo largo del edificio en tableros, ¿sí?, que son los tableros de los sistemas de BMS con controladores específicos de BMS, tableros que estén asociados a los tableros que esté comandando. Por ejemplo, el tablero general de baja tensión, vamos a tener al lado un tablero de BMS con sus respectivos controladores. En los sistemas de bombas, ¿sí?, vamos a tener otro tablero de BMS con sus respectivos controladores, y así con los tableros de termomecánica, de unidad de tratamiento de aire, de forma tal que uno puede llegar a tener cientos de tableros distribuidos en un edificio, ¿no? Y esos controladores que están en tableros se comunican vía bus de comunicación con los servidores de automatización, ¿sí?, que a su vez se comunican vía Ethernet con las estaciones de operación y que son la vía de comunicación con el operador y con los usuarios. Para darse una idea, estábamos comentando el protocolo Longworth, que es este que vemos acá en celeste, en el primer servidor de automatización. Es simplemente un par trenzado que va recorriendo los distintos tableros y controladores del edificio y que permite una distancia de hasta 2.700 metros. Bueno, y después vamos a encontrar soluciones para cada necesidad. Y eso es un poco también el estado actual, ¿sí?, de los sistemas de BMS, ¿no?, donde hay una especialización, ¿sí?, de estos sistemas. La idea de los sistemas BMS es que cada vez se están especializando más, orientados al tipo de edificio. Por ejemplo, algo que ha cambiado radicalmente en la industria hotelera, que tiene que ver con el tema de las redes sociales o el Big Data. Uno puede ver perfectamente cuando va a alquilar alguna habitación en algún hotel, uno mira en TripAdvisor cuál es la calificación que ese hotel tiene. Esto realmente ha generado mucho impacto en esta industria, porque una calificación negativa
realmente significa pérdida de dinero y pérdida de imagen. Entonces, es muy importante, ¿sí?, para los hoteles en la actualidad tener un control muy fino de cómo está funcionando el hotel y funcionando cada habitación. Entonces vamos a encontrar, ¿no?, sistemas de BMS específicos diseñados para habitaciones de hotel, por ejemplo. Entonces, que se conectan con el sistema de cerraduras inteligente, ¿sí? Entonces, uno puede, y se conectan también con el sistema del Property Management System, el sistema de gerenciamiento del hotel. Entonces uno sabe si el huésped está llegando por primera vez, si le genera una escena de bienvenida. Está monitoreando todos los sistemas de la habitación y todos los sistemas del edificio. De forma tal que uno puede tener una rápida respuesta ante cualquier problema. Digamos, lo que ya se está viniendo es que uno va a llegar a un hotel y ya a través de la aplicación de celular le va a dar la bienvenida, va a hacer el check-in, por ahí sin pasar incluso por el lobby, y le va a decir a qué habitación va, y ya con el celular va a entrar y bueno, y ya se va a generar todas estas escenas y todo esto va a estar registrado en este tipo de sistemas. Después, centros de salud. Los centros de salud son uno de los sistemas realmente más complejos y donde el BMS tiene una injerencia importante. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los sistemas de control de iluminación que ya vimos, los sistemas de seguridad, ya digamos incluyendo temas de acá de agresión al personal o tags para bebés, tener una automatización integrada que es importante, por ejemplo un control de aire acondicionado, no es lo mismo un control de aire acondicionado de confort que el control de aire acondicionado de quirófano, o va a haber paneles en quirófano donde, por ejemplo, se le va a informar al cirujano que hay una falla en el transformador de aislación, con lo cual eso le va a generar a él tomar acciones al respecto, o poder setear temperatura y humedad para la cual quiere realizar la operación. Después hay mucha interacción con todo lo que es el centro de datos y la infraestructura del centro de datos, lo que comentamos de quirófanos, los sistemas de incendio y de evacuación, la llamada de enfermeras, los paneles, incluso hasta el entretenimiento, el control de cada ambiente, darle control incluso al paciente que pueda controlar la temperatura de su ambiente o la parte de entretenimiento, la distribución eléctrica, todo lo que es la parte, el manejo de la energía y todo lo que tenga que ver con los centros, la parte de datos y los elementos activos. Todo eso se puede concentrar, toda esa información en los sistemas de BMS, ¿no?, para tener una única plataforma donde buscar y guardar y almacenar toda la información que es crítica como vamos viendo. O por ejemplo oficinas, lo que comentamos, oficinas, por ejemplo sensores de dióxido de carbono, para que en caso de que aumente la cantidad de dióxido, se abran las persianas para que entre más aire exterior, o en caso de que se desocupe, se apagan las luces, pero también como manejamos la termomecánica, podemos apagar el aire acondicionado o pasar el aire acondicionado a una configuración de mantenimiento y no de confort. Todas estrategias que tienen que ver con la parte de eficiencia energética. Y por supuesto, todas estas soluciones, ¿no?, con las estrategias necesarias para tener edificios sustentables. Y dar un aporte importante para lo que es la certificación LEED o cualquier otra certificación que tenga que ver con algunas normativas verdes de edificios verdes sustentables. Obviamente, como estamos viendo, el BMS da un apoyo sustancial para esto. Y ahora un poco hacia dónde vamos, ¿sí?
Hasta acá vimos dónde estábamos, cuáles son un poco el estado actual, y ahora vamos un poco hacia dónde vamos. Un poco hablamos en el caso de Telería, por ejemplo, lo importante de las redes sociales y el Big Data. Eso realmente se ha un poco difundido a casi todas las actividades y esta no es una excepción. Hay muchas herramientas, o sea, el tema del Big Data es interesante para que uno pueda tomar decisiones o tomar acciones con fundamento, ¿no? Con decisiones fundamentadas. Un poco ese es el concepto. Entonces, los BMS van ahora hacia una nueva plataforma que es Building Energy Management System, sistemas de gerenciamiento energético, o BEMS, donde va una plataforma analítica donde se van guardando toda la información referida a lo que está pasando, los miles y miles de variables que son segundo a segundo en un gran edificio, se van guardando y se van almacenando. Obviamente uno va seleccionando qué variables son críticas para llevarlo a una base de datos, una plataforma analítica, donde va a haber un software analítico, ¿sí?, que en función de toda esa información me genere o me sugiera acciones que tienen que ver con la eficiencia energética, que tienen que ver con el mantenimiento y que tienen que ver con el confort. Entonces, por ejemplo, en este caso me está diciendo, en el primer párrafo, me está diciendo en energía que tengo una posición baja de un damper. Esto es una cosa un poquito técnica, pero que si yo le doy entidad a esto y lo mejoro, puedo mejorar la eficiencia energética de una unidad de tratamiento de aire porque está teniendo un funcionamiento que podría ser optimizado y que eso eventualmente me generaría un ahorro en dinero del sistema. Y también acciones que tengan que ver con el mantenimiento o acciones de confort, ¿no?, donde por ahí hay determinados lugares que están fuera de confort. Entonces, bueno, un poco hacia ahí es donde estamos yendo. Hacia el Big Data, ¿no?, el tema de tomar la información, softwares analíticos que analizan toda esa información y tomar decisiones fundamentadas donde podemos darle un aporte sustancial a nuestros clientes en cuanto a mejoras en consumos energéticos, en mantenimiento y en confort. Bueno, ahora, todo esto que venimos hablando, ¿sí?, ¿cómo se logra? Se logra a través de lo que podemos llamar una integración funcional, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto una integración tecnológica. Ya sabemos que los sistemas están totalmente integrados, ¿sí? Pueden tener, hay comunicación, tienen los mismos protocolos, hablan los mismos lenguajes y podemos tener estrategias de control. Ahora lo que necesitamos es la integración humana. Y la integración humana para este tipo de sistemas se da trabajando temas de capacitación y generando los procedimientos apropiados, ¿sí?, para que la gente sepa qué hacer ante los distintos eventos que está viendo. Desde el punto de vista de los profesionales de seguridad, nosotros somos los que estamos normalmente 24 horas en el edificio. Entonces podemos agregar valor si nuestra gente se capacita y le generamos los procedimientos para que pueda tomar las reacciones apropiadas ante los distintos eventos. Entonces, ¿qué soluciones le podemos dar nosotros al cliente? ¿Qué nos aportan este tipo de sistemas para darle soluciones al cliente? Por lo pronto sí, tenemos como 3 círculos. Uno, que en realidad son un poco rectangulares acá, el tema de
desde lo más crítico a lo menos crítico. Tenemos por un lado la parte de riesgo de vida, pero estamos protegiendo a nuestros clientes en los sistemas de detección de incendio, extinción de incendio, del riesgo de vida y obviamente también del patrimonio. Después tenemos todo lo que es la parte de la seguridad patrimonial, ¿no? Seguridad del patrimonio y seguridad de las personas. Y después, que es donde estos sistemas nos pueden dar un mayor aporte, tienen que ver con la continuidad del negocio. Entonces está bueno detectar qué cosas son críticas para la continuidad del negocio de nuestro cliente y qué cosas de estas que son críticas pueden ser monitoreadas, supervisadas o controladas por este tipo de sistemas y solicitar los reportes o la información correspondiente para después poder presentar a nuestros clientes esta información. Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, conocer las funcionalidades de este tipo de sistemas y aprovechar todo el caudal de información que ofrecen para identificar oportunidades de mejora de indicadores ambientales, ahorrar los recursos energéticos, hídricos, etcétera, para generar eventos de soporte de mantenimiento, ¿sí? Y eventos de seguridad que puedan ser gestionados. Entonces el desafío es integrar el BMS con los procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad de las operaciones y continuidad del negocio. Proveer información también para nuestro cliente, para toma de decisiones con impacto en el negocio. Y lograr operaciones seguras y sustentables ambiental y económicamente. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias por su presencia. Veo que no he perdido demasiados asistentes. Quería darles las gracias a todos. No, Roberto, agradecerte a ti por tu intervención, por compartir tu tiempo. Ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas que nos han hecho a través del panel. Si tiene alguna consulta, la puede hacer en este momento a través del panel de preguntas y vamos a hacérselas paulatinamente a Roberto. Por acá ya tengo unas cuantas. Nos dice Javier Mayorga lo siguiente. Hola, por favor comentarnos qué se requiere garantizar en el equipamiento eléctrico. Transformador, celda de media tensión, tablero general de baja tensión, tableros seccionales y grupos electrógenos, para que sea viable integrarlo al sistema BMS. Perdón, repetí una pregunta. ¿Qué es? Mira, él nos dice, ¿qué se requiere garantizar en el equipamiento eléctrico? Está bien, está bien, está bien. Sí, ahora entendí. Sí, obviamente todos los equipos, o sea, un karma, digamos, de los que trabajamos en este rubro, tiene que ver con que integramos o que nos comunicamos con casi todos los gremios. Entonces, todos los equipos de terceros tienen que estar acondicionados para poder tomar esas señales. Entonces, si yo quiero tomar la señal de un interruptor, tiene que haber un contacto auxiliar para poder tomar esa señal. En algunos casos, nosotros, el sistema BMS, pone la instrumentación, o sea, instrumenta el sistema. Pero normalmente los sistemas ya tienen que estar adecuados para esto. Y esto nace del proyecto inicial. Por eso es muy importante, y en las normas LEED, ya es un crédito cuando dice arrancamos todos juntos, si arrancamos todos juntos es un crédito para las normas LEED, porque así nos aseguramos que desde el proyecto sale que todos los sistemas con los cuales tengo que interactuar estén adaptados para el sistema de BMS. Por supuesto que si uno tiene un edificio existente, estos sistemas después se pueden adaptar, obviamente con el costo adicional. En el caso de los transformadores, normalmente los sistemas tienen una central de alarma que me da esas señales que estaba poniendo en el slide. Muy bien, por acá también nos pregunta Dewey Garbett
Si las señales monitoreadas en todas las áreas pueden ser graficadas y estas pueden ser accedidas fácilmente. Sí, efectivamente, todas las señales, eso es lo interesante, todas las señales pueden ser graficadas, pueden ser almacenadas, pueden ser accedidas local o accedidas remotamente. Uno puede, por ejemplo, ante la duda del funcionamiento de un sistema, de un motor, y si el sistema no lo está grabando en ese momento, el operador muy fácilmente puede decir, quiero, simplemente con un clic del mouse, puedo decir, a partir de ahora quiero graficar y grabar esta señal. Y ya la va a estar viendo instantáneamente. Muy bien. También nos pregunta José Lugo, ¿cómo se puede hacer la integración de equipos en un edificio considerando las distintas marcas de equipos y la variedad entre analógicos y digitales? Bueno, en general, por supuesto, la integración de los equipos se va a dar si estos equipos son integrables, o sea, si tienen protocolos, lo que llaman protocolos abiertos. En general, como comentaba, todos los equipos tienen protocolos BACnet, que es el protocolo desarrollado por ASHRAE, que es la Asociación de Ingenieros de Aire Acondicionado de Estados Unidos, o Longworks, o Modbus, que es un protocolo difundido en todo lo que es la parte eléctrica. Por lo general, todos los sistemas tienen este tipo de protocolos, si son inteligentes, como para ser integrados. Y si no, eventualmente podrán tener lo que se llama un gateway para una conversión de protocolo entre el protocolo que es propietario y algún protocolo abierto que pueda ser tomado por estos sistemas de BMS. Después, las señales analógicas y digitales son tomadas directamente por los controladores de BMS que tienen entradas analógicas y digitales. Ok, perfecto. Por acá también Víctor Calderón nos hace un comentario y quisiera como saber tu referencia o comentarios al respecto. Él nos dice que todos los equipos, sensores, detectores y BMS tienen un medio común de comunicación entre sí, que es la infraestructura. La infraestructura es tal vez la parte fundamental de todo sistema. Se habla que el 90% de las fallas se deben a una mala planeación en la infraestructura. Un edificio inteligente debe contar con una infraestructura tal que permita el flujo de toda información de manera eficiente y sobre todo confiable. Nos pide, por favor, si tienes alguna referencia o comentario al respecto. No, estoy absolutamente de acuerdo, digamos, con el planteo. Obviamente hay limitaciones dentro de la ingeniería y recomendaciones y normativas que uno tiene que seguir de cada uno de los fabricantes para que las comunicaciones no fallen. Por ejemplo, el protocolo Longworks, un segmento, tiene hasta 64 nodos que puede ser extendido si uno pone un repetidor. En general, por ahí es una buena norma de ingeniería, a veces uno es conservador y decir, bueno, permite 64, pero yo hasta más de 50 no pongo para garantizarme que estoy por debajo cubierto con cualquier problema que pueda después eventualmente tener comunicaciones, amén de si después hay que agregar algún nodo más, uno tiene algún tipo de reserva. Pero eso son todos criterios de ingeniería que hacen que la infraestructura sea confiable. Ok, también Gerardo Guerrero nos pregunta si para la integración de todos estos sistemas son necesarios puntos de red Ethernet. Por ejemplo, en un edificio en construcción, los tableros eléctricos deben incluir un acceso a la red desde las instalaciones de tuberías, etcétera. No, en general, a ver, si bien es una tendencia que todos los controladores van van migrando hacia Ethernet, o sea, con el tema del Internet de las cosas es algo que claramente también es una tendencia mundial. Los controladores de edificios en estos momentos trabajan con otro tipo de protocolos, estos protocolos que decíamos Modbus o Longworks o BACnet, que es simplemente un par trenzado. De ahí van a un servidor de automatización. Y estos servidores de automatización sí trabajan con Ethernet. De cualquier manera, es interesante, digamos, nosotros siempre
propiciamos que haya conexión Wi-Fi en salas de máquinas, ¿sí? Para que los operadores puedan acceder a la red desde la sala de máquinas con una laptop o con el propio celular y hacer desde ahí todas las acciones que tengan que hacer sin necesidad, y visualizar el efecto de esa acción, sin necesidad de tener un operador en campo y otro en la sala de control para poder generar alguna acción. Ok, bueno, Roberto, tenemos muchísimas preguntas. A las personas que nos han hecho llegar estas preguntas les decimos que los datos de Roberto están disponibles en este momento en sus pantallas. Esta presentación se las enviaremos el próximo martes junto con el video de la sesión. Entonces, si alguna de ellas no alcanzamos a responderla por lo corto que tenemos el tiempo, pues pueden hacérsela directamente a Roberto. Voy a hacerte un par de preguntas más para que ya vayamos cerrando, respetando el tiempo de las personas. Por acá, Robert Ibarra nos pregunta si se requiere algún tipo de certificación de los recursos para poder realizar diseño, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas BMS. Y él nos dice que si la respuesta es positiva, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Sí, en general no hay una entidad que certifique a los programadores o a la empresa de BMS, pero sí las distintas marcas. Uno en general, digamos, el sistema de BMS trabaja con equipos de distintas marcas y en general las marcas requieren que sus integradores o distribuidores estén certificados. Esto casi es una norma, porque también es un poco también para proteger la marca y asegurarse de que se están haciendo bien las cosas. Y entonces cada uno de estas marcas o proveedores tiene cursos de certificación que son casi obligatorios para todos los integradores. Ok, muy bien. Y ya para finalizar esta ronda de preguntas, nos dice Daniel Madrid que en principio te agradece por este seminario que fue explicado extraordinariamente y su solicitud consiste en cómo ir a los detalles para diseñar un sistema BMS. Esa es una buena pregunta, porque todo esto realmente la capacitación en sistemas PMS se da a través de, obviamente, una formación que tiene que ver con una formación técnica. En general, la gente que nosotros tenemos tiene una formación técnica en automatización y control, en sistemas termomecánicos, y a partir de ahí somos nosotros mismos o los proveedores los que le vamos dando los cursos específicos para los sistemas de BMS. Por ejemplo, yo puedo hablar por Argentina. En Argentina no hay una formación, una escuela formal para este tipo de sistemas. En general, la gente se forma más en las empresas. Ok, bueno Roberto, como te comenté, tenemos muchísimas preguntas. Esperamos que te las dirijan directamente al correo que están viendo en sus pantallas. Bueno, ya para finalizar este webinar, agradecerte muchísimo Roberto y a nuestro socio corporativo Securitas por abrirnos el espacio, por compartir tu conocimiento y a todas las personas que nos han acompañado por tomarse este espacio para la capacitación, para la profesionalización de la industria. Y bueno, ya para finalizar nuestro jueves de webinar ALAS, desde la asociación tenemos una información muy importante que queremos compartirles acerca de nuestras próximas actividades de la asociación. Así que muy atentas todas las personas que nos están acompañando desde Panamá, que nos están acompañando también desde Guadalajara en México, ya que en las próximas semanas estaremos yendo a estas ciudades con nuestro evento internacional Encuentros Tecnológicos ALAS. Estos encuentros son congresos de un día donde básicamente ustedes van a encontrar tres actividades principales. Una de ellas es el establecer redes de contacto. Diseñamos actividades que les permitan a ustedes incrementar su capital relacional. También es un espacio para actualizarse en tendencias, en normatividad y finalmente conocer las últimas tecnologías en seguridad que están irrumpiendo. Los próximos eventos, les comentaba, vamos a tener dos en el mes de febrero. El primero de ellos es en la ciudad de Panamá, va a ser en febrero 17,
Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Hotel Cercotel Panamá Princess. Y finalizando febrero, el 23, también tendremos este evento en México, en Guadalajara, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, esta vez en el Guadalajara Plaza Ejecutivo. Acá les voy a presentar un poco de lo que van a encontrar en este evento, las conferencias académicas a las que están cordialmente invitados. Por su lado, en Panamá tendremos unas conferencias sobre cómo enfocar y motivar al equipo de ventas. También hablaremos del rol del profesional de seguridad en el futuro y finalmente las amenazas de seguridad sobre la región y qué hacer para contrarrestarlas. Además de estas conferencias académicas, pues tendremos presentaciones de tecnología en ambos casos, tanto en Panamá como en Guadalajara. Y por el tema de Guadalajara, las conferencias académicas estarán relacionadas con las últimas innovaciones tecnológicas en detección de humo para locaciones complejas, acorde a las normas NFPA 72, 75, 76 y 850. Y también la integración de sistemas de seguridad con certificación UL. Entonces, la invitación que les hacemos a las personas que nos acompañan desde estos lugares es a que se registren. En ese momento les estoy enviando a todos a su chat el enlace donde pueden encontrar la información completa de qué tecnologías vamos a exponer y qué conferencias van a encontrar en estos espacios. Así que, bueno, no queda sino invitarlos a que se registren a estos eventos, agradecerles nuevamente tanto a Roberto como a ustedes su tiempo y su presencia en nuestro webinar Alas y por supuesto esperamos contar con ustedes en un próximo jueves de webinar Alas. Muchas gracias a todos. Bueno, les deseamos un feliz resto de día y hasta luego.